Andrés ADN Ladino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Daniel Escarone, con la serie El Dios que adoramos. Amigos, bienvenidos a una nueva presentación de Anclas de la Verdad. Les agradecemos su atención, el poder brindarnos el amor que nos dan, de poder dejarnos entrar en sus hogares. Queremos decirles que esta serie será una serie muy bendecida y estamos seguros que ustedes van a aprender mucho al escuchar de los labios del pastor Daniel Escarone esta serie de temas, y este ya es el segundo tema, que en esta oportunidad lleva por título Transición de ideas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar temas muy profundos de la Biblia y vamos a aprender juntos y a conocer más a nuestro Dios, al Dios que adoramos. Y quisiera pues no tomar más tiempo en esta introducción. Agradecemos una vez más al pastor Daniel Escarone, quien se desempeña como pastor de la Iglesia Adventista en la región de Michigan, del estado de Michigan, aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, el pastor Escarone tiene una vasta experiencia como pastor, como educador y también como editor de libros. De hecho, él ha escrito ya algunos libros y justamente esta serie está basada en una publicación que él recientemente ha terminado y que ha titulado El Dios que adoramos. Muy bien, para continuar queremos dejarlos en compañía de buena música para esta apertura, la apertura espiritual de este programa en el cual podemos también elevar nuestros corazones a Dios en nuestros pensamientos a través de la música. Y está con nosotros nuevamente nuestro querido amigo Michael Berry. Michael va a interpretar al piano una hermosa melodía que lleva como título Grande es tu fidelidad. Qué bendición escuchar este himno que está inspirado en las palabras de Jeremías en Lamentaciones,
cuando dice, grande es tu fidelidad. Muchas gracias, Michael. Gracias por la música. Realmente este es un himno que nos eleva de una manera extraordinaria al trono de la gracia. En esta tarde, en esta ocasión, en esta mañana, en cualquiera de los momentos en los cuales usted, amigo, esté sintonizando a 3ABN Latino, queremos decirle que en el segundo de los episodios de la serie Anclas de la Verdad en relación con el Dios al que adoramos, estaremos haciendo referencia a la transición en relación con la perspectiva de Antiguo a Nuevo Testamento. En la primera de las presentaciones estuvimos hablando acerca de la persona de Dios en el Antiguo Testamento y en esta ocasión vamos a estar revisando por qué es de importancia este aspecto. La Biblia dice en el libro del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios es el principal personaje de las Sagradas Escrituras. Y como vamos a hablar acerca de Dios, nuestro Dios y Creador, vamos a, donde quiera que estemos, a inclinar nuestros rostros y a elevar una plegaria pidiendo su presencia en este momento de encuentro al analizar y revisar algunos de estos conceptos, textos, pasajes de las Sagradas Escrituras en los cuales en esta presentación habremos de ir invadiendo, analizando y también reflexionando para nuestra vida espiritual. Oremos. Padre en los cielos, venimos nuevamente delante de tu presencia para pedir que tu compañía, la de tu Santo Espíritu y la del Señor Jesucristo, estén con nosotros en esta ocasión. Gracias por los amigos que nos están contemplando, 3ABN Latino en toda América Latina y el territorio de los Estados Unidos y el mundo. Y te pedimos que tú les bendigas donde quiera que estén. Ahora habremos de ir a tu palabra y analizar algunos de estos aspectos. Pedimos todas estas cosas en el nombre sagrado del Señor Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a invadir un aspecto que posiblemente por un momento sea un aspecto quizás un poco diferente de lo que hemos hecho en el primer tema, porque vamos a ir analizando el tema de la doctrina de Dios y ver cómo la doctrina de Dios afecta en las Sagradas Escrituras prácticamente a cada una de las doctrinas que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. La doctrina de Dios está presente en el tema de la creación. La doctrina de Dios, lo que creemos acerca de Dios, afecta el concepto que nosotros tenemos de quiénes somos, qué es el hombre, cómo se origina el hombre, cuál es el propósito que tiene en la vida, cuál es su significado, por qué estamos aquí, a dónde vamos. La doctrina de Dios también afecta el concepto que nosotros tenemos de escrituras, de palabra de Dios, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Y de hecho, obviamente, afecta el concepto del día de descanso, el día de reposo, el sábado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Afecta el concepto de pecado, de idea de la caída del hombre, etcétera. El matrimonio, la familia, los mandamientos, la ley, el sentido de la revelación profética, también nos encontramos que es afectado por nuestra concepción e idea acerca de Dios. Afecta el concepto de patriarcas, profetas, santuario, sacerdocio, el Mesías, la venida del Señor, la revelación, la comunicación con los santos hombres de Dios en el pasado y también en el Nuevo Testamento, y el sentido que tiene la iglesia contemporánea. Es decir, la doctrina de Dios es abarcante e importante. Por esa razón, nosotros en esta tarde, y antes de introducirnos a algunos aspectos de los que habremos de ver en el Nuevo Testamento, habremos de analizar ese periodo de transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Seguramente usted se preguntará, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Cuando usted toma su Biblia
y usted abre el Antiguo Testamento desde el libro del Génesis hasta el último capítulo, el capítulo 3 del libro de Malaquías, esa sección es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Toda esa sección fue escrita en griego. Y luego, seguramente en los ejemplares de las Sagradas Escrituras que usted tendrá, habrá alguna página en blanco que divide la sección del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y cuando llega ahora al Nuevo Testamento, que comienza con el Evangelio según San Mateo y culmina con el libro de Revelación o Apocalipsis en español, nosotros encontramos que esa es la sección del Nuevo Testamento. Es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento componen las Sagradas Escrituras. Y vale la pena decir que Dios es el personaje central de ambas grandes secciones que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el hecho de que en el Antiguo Testamento se haya escrito todo su original en hebreo y el concepto y la idea de que en el Nuevo Testamento la temática, las presentaciones, todos los aspectos de los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas universales, personales y también el libro de Apocalipsis hayan sido escritos en la lengua griega, levanta la pregunta de por qué, cuál es el sentido, por qué razón nosotros nos encontramos bajo esa condición. ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? Bueno, ese es el punto que justamente nos vamos a concentrar por unos instantes en esta presentación como para poder explicar algunos de los aspectos que nosotros encontramos en relación con esto. Quiero decir que la idea de Dios, la doctrina de Dios y el concepto de Dios en la Biblia misma, a través de un largo periodo que prácticamente comienza con los textos que nosotros encontramos escritos por Moisés y culminan con los de Juan, recorre una gran cantidad de territorios, lugares, invade personalidades, hombres que fueron inspirados por Dios en diferentes lugares y que escribieron, a lo menos que nosotros conozcamos, en 3 lenguas definidas, 2 en el Antiguo Testamento, 1 en el Nuevo Testamento. Encontramos en el Antiguo Testamento que se utiliza el hebreo y el arameo, mientras que en el Nuevo Testamento básicamente el griego. A veces cuando llegamos a este aspecto, quiero decirles que es importante analizarlo, este punto, porque el concepto de Dios y la persona de Dios aparece no solamente revelado en las Sagradas Escrituras, sino también en la poesía de los himnos de toda América Latina. Incluso aquí en Estados Unidos, cuando alguien jura la Constitución, expresa, prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, y observen lo que dice, lo siguiente, y a la república que representa, y añade inmediatamente una nación bajo Dios, indivisible, con libertad, justicia para todos. Cuando revisamos incluso algunos de los himnos de América Latina, encontramos que el himno de Colombia hace referencia a Dios, el himno de Perú hace referencia a Dios, el himno de Chile hace referencia a Dios, el himno de la República de México hace referencia a Dios. Por lo tanto, el concepto y la idea de Dios es realmente algo importante. Por lo tanto, el punto que vamos a ver a continuación es algo que nosotros no podemos perder. De hecho, uno de los aspectos que vamos a analizar en la presentación de esta ocasión es que a veces cuando el lector moderno de las Sagradas Escrituras gira las páginas del sagrado libro, la Biblia, entre Antiguo y Testamento, a veces no lo hace con el concepto y el entendimiento que entre Antiguo y Nuevo Testamento hay aproximadamente 400 años de distancia y diferencia. Y hay varias culturas que nosotros encontramos que la historia transita a través de ese periodo. Y en este punto, cuando salimos del Antiguo Testamento y llegamos al periodo del Nuevo Testamento, vale la pena que nosotros también tengamos en cuenta que hay
un aspecto que a veces lo olvidamos, y es lo que nosotros conocemos como la helenización del Mediterráneo o del mundo mediterráneo y del Medio Oriente antiguo. ¿Qué es lo que queremos decir por la helenización? Con esto hacemos referencia al grecismo. La palabra helenización viene del concepto Helena o helenos, que era la referencia que genéricamente se hacía a los griegos en el pasado. Cuando vamos a la Ilíada encontramos que se habla de aquel personaje, Helena de Troya. De allí aparentemente deriva el concepto de helenos para hacer referencia a los griegos de un punto de vista general, de un punto de vista abarcante y genérico. Y definitivamente nosotros encontramos que los griegos y la cultura griega están representadas en la Biblia. También nos encontramos que la cultura hebrea está representada en la Biblia. Y uno se puede preguntar, ¿qué diferencia hay, qué comunión tienen helenos y hebreos en relación con la persona de Dios? Vamos a ir viendo algunas cosas por unos momentos solamente, que ambos comparten. Por supuesto, los unos y los otros comparten el concepto de Dios. Ambos creen en la persona de Dios. Ambos creen en Dios. Solamente que lo analizan, lo enfocan, lo encaran de modos totalmente diferentes el uno del otro. Por ejemplo, cuando vamos a cómo se habla de Dios en el Antiguo Testamento griego, se lo hace a través de la versión de la Septuaginta. Esa versión que en torno al 250 antes del Señor Jesucristo, en los tiempos de Ptolomeo Filadelfo, en ese tiempo en Egipto se vierte todo el Antiguo Testamento en hebreo al griego, de tal manera de poder alcanzar a aquellos que no hablaban las lenguas o los idiomas locales y que sí funcionaban en materia de comunicación y entendimiento bajo el griego. Y por lo tanto se vio necesario que, ante la aparición de nuevas generaciones que hablaban solamente griego y habían quizás desbancado de su proceso de comunicación al hebreo, las escrituras sagradas fueran vertidas entonces en el idioma en el cual ellos estaban más familiarizados y más hábilmente podían dominar y comunicarse. Algo parecido con lo que pasa en el mundo contemporáneo con el idioma inglés, que ha transformado su grado de internacionalización al grado que muchas personas en el mundo lo transforman como la lengua internacional. Lingua franca se la llamaba en algún momento. Y ese es el concepto que nosotros encontramos en el griego de ese periodo. Lingua franca, es decir, era la lengua que prácticamente se extendía. Y lo hizo en el periodo de Alejandro Magno, porque toda la soldadesca que acompañaba a Alejandro en su periodo de conquista hablaba el griego koiné, que no era un griego elevado, no era el griego de Sócrates, Platón, pero era el griego popular. Y de hecho esa popularización del griego le dio un dominio lingüístico en toda la zona del Mediterráneo. Griegos y hebreos comparten conceptos. Veamos cómo manejan las comunidades y diferencias ambos. Por ejemplo, la idea de Dios. Los griegos trataban de probar la existencia de Dios. Y el gran acerto acerca de este aspecto era: voy a demostrar que Dios existe. Los hebreos, por su parte, en relación con este aspecto del concepto de Dios, daban por sentada la existencia de Dios. Y ellos, cuando se les preguntaba si podían probar la existencia de Dios, decían: ¿probar la existencia de Dios? Jamás. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Y lo dice así el libro de los Salmos. En relación con el concepto de Dios y la persona de Dios, los griegos se interesaban en ver, analizar, deducir acerca del ser de Dios. Los hebreos se interesaban en establecer la relación con Dios. De allí que uno de los conceptos que nosotros encontramos más curiosos es que cuando usted va al libro del Génesis y se habla
de lo que allí aparece como la metáfora que la llamo jaláquica, la del caminante con Dios, de que Enoc camina con Dios. Y usted lo va a encontrar eso en los capítulos 4 y 5 del libro del Génesis, que Enoc caminó con Dios. El griego traduce el concepto como que Enoc agradó a Dios. Ese es un concepto bien griego, pero no necesariamente hebreo. Y de hecho, quiero decirles que cuando nosotros saltamos a nuestro idioma, el idioma español, encontramos que hay una especie de faltante para poder concebir realmente la idea que está latente en el original. El concepto de la compañía de Dios con el hombre que caminaba con él. Y ese concepto, para los griegos, era más importante resaltar el concepto de agradar al Señor. Cuando hablamos del concepto de la fe ellos la veían como algo intelectual, mientras que los hebreos la veían como algo relacional y personal en la manera de establecer su vínculo con Dios. Por lo tanto, cuando aparece en el Nuevo Testamento ese texto que usamos en la primera serie, y por favor vaya a la Biblia, capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el versículo 3, allí aparece el concepto del conocer a Dios. ¿Recuerdan lo que leímos? Dice allí el Señor Jesús, y esta es la vida eterna. Y ahora utiliza una palabra muy importante para los griegos, que te conozcan. El concepto del ginosko que aparece allí en el original era realmente importante para el mundo griego. Pero quiero decirles que era bastante corto lo que expresa ginosko en el sentido del hebreo. Porque conocer a Dios es algo mucho más amplio en la visión hebrea. Es no solamente conocerlo intelectualmente, es conocerlo en ese proceso de diálogo, de vida de oración y de comunión en la cual el creyente se envolvía en un diálogo permanente con Dios, hablando con Dios, escuchando su respuesta y estableciendo prácticamente un diálogo existencial permanente con el Todopoderoso. Cuando nosotros encontramos que la iglesia cristiana llega a encontrarse con un hito histórico importante que fue prácticamente el año 70, en el momento en el cual el templo de Jerusalén es completamente destruido. Nosotros encontramos que una terrible calamidad ocurre prácticamente, porque se produce una gran desconexión histórica. Lo llamo allí, de ese modo, una gran desconexión histórica. La iglesia cristiana enfrentó varios riesgos a lo largo de los siglos, pero allí en ese momento, cuando se produce eso, se produce un cataclismo en un sentido. ¿Por qué? Porque se corta el hilo umbilical que une a la iglesia cristiana con el judaísmo y comienza a aparecer una siguiente generación de líderes de la iglesia cristiana que, observen lo que voy a decir cuidadosamente, perdieron la lengua hebrea, no la conocieron, disminuyeron la importancia del Antiguo Testamento como elemento formativo de la escritura, de eso que llamamos Biblia, antecesora al proceso cristiano, y entonces nosotros encontramos que se produce lo que llegamos a ese concepto de la gran desconexión entre antiguo periodo y un nuevo periodo. Hay una ruptura, un resquebrajamiento. Además se perdieron de vista la continua validez de algunos elementos que eran sumamente importantes para la fe hebrea. El concepto de los 10 mandamientos, abandonaron el sábado como monumento de la creación, y la iglesia cristiana lentamente comenzó a alejarse del concepto de discipulado
con el correr de los tiempos se produjo una invasión de la iglesia cristiana del mundo secular, afectando una mixtura entre esos dos sectores, de la cual nosotros encontramos que de esa combinación surge un factor al cual vamos a hacer referencia más adelante. Harlap Pelikan, historiador y erudito de historia del cristianismo, escribe y dice lo siguiente, cito a continuación, y ustedes a partir de ahora pueden poner comillas: las relaciones de los padres de la iglesia con el judaísmo y con el pensamiento pagano afectó lo que ellos debieron decir sobre los diversos asuntos doctrinales que consideraban. El desarrollo de la doctrina de la persona de Jesucristo en relación con el Padre debe ser estudiado mayormente en base a sus escritos redactados para combatir la herejía, el judaísmo y el paganismo. En el caso de los así llamados padres apologetas, solo sobrevivieron los escritos de esta naturaleza, aun cuando sabemos que elaboraron otros documentos específicamente diseñados para asesorar a sus hermanos cristianos. Pelikan, un poquito más adelante, analizando estos aspectos, dice él, críticamente analizando ese proceso, debemos por ende entender que lo que creían y enseñaban basándonos solo en lo que confesaban. Aquí se produce un aspecto muy interesante. Pelikan y otros historiadores lo que dicen que vean lo que está ocurriendo. Eso que llaman padres de la iglesia, es decir, en el periodo en el cual el Señor Jesús funda la iglesia, aparecen los discípulos, el Señor termina su ministerio terrenal, encontramos que el Señor muere, el Señor está en la tumba 3 días, resucita, se presenta delante de sus discípulos y la iglesia comienza a crecer. Prácticamente en los siguientes 50 días encontramos una comunicación del Señor con los discípulos y lentamente, a la voz de lo que había ocurrido, la comunidad cristiana, que había estado limitada prácticamente a un aposento alto por temor a los judíos, como nosotros encontramos en el Evangelio según San Juan, explota en una comunicación de sorpresa, de afirmación de fe, y el mensaje del cristianismo comienza a invadir las orillas del Mediterráneo. Y comienzan a fluir intereses, comienzan a acercarse personas de raíces paganas, de conceptos paganos, grecoparlantes, no hablaban hebreo, no entendían hebreo. El hebreo estaba prácticamente limitado a allí. El hebreo no era lengua franca. El arameo prácticamente ya por ese entonces había desaparecido. Ahora, los conceptos que ellos tenían comenzaban a expandirse en el idioma de los griegos. Y con las resultantes distorsiones que de una lengua a otra podía ocurrir. Y cuando nosotros encontramos que algunos de los que vienen después del período apostólico, al cual los historiadores llaman el período post-apostólico, encontramos que aparecen los padres de la iglesia. Estos así llamados padres de la iglesia no es que eran sacerdotes, básicamente eran líderes tempranos, emergentes dentro de la iglesia cristiana, que venían de raíces paganas, hablaban griego y habían aceptado la fe cristiana, pero tenían todavía en su mente, en todo lo interno del procesamiento de sus ideas, toda la raigambre de ideas que tenían los griegos de ese período. Y cuando Jerusalén es destruida, y el segundo templo desaparece en el año 70, se marca definitivamente un evento en el cual los historiadores de la iglesia ven como una de las grandes encrucijadas del período histórico, en el cual encontramos que judaísmo y cristianismo, especialmente con una creciente afluencia de origen pagano gentil, comienza a invadir la iglesia del período contemporáneo. Si usted está escuchando atentamente lo que he descrito, usted podrá reflexionar y decir, vaya,
si nosotros comparamos ese periodo con el que nosotros estamos viviendo, hay varios elementos en los que encontramos cierta compatibilidad. ¿No será que nos está pasando eso en nuestra iglesia contemporánea en estos días? Y definitivamente están apareciendo personas con raíces, ideas y conceptos que están invadidos de la cultura contemporánea y están tratando de interferir los procesos eclesiásticos locales con la visión cultural que ellos están teniendo ahora. Al avanzar el primer siglo, un conflicto interno se desata entonces entre el sector de cristianos pro-judíos y cristianos pro-helenistas con un bagaje pagano, y esto añadió una intensidad a la tensión que nosotros ya habíamos descrito. Quiero decirles que este es uno de los aspectos más apasionantes e importantes e influyentes que nosotros encontramos en eso que llamo la gran desconexión. ¿Ven ustedes lo que estaba pasando? Este sector cristiano comenzó a separarse de las raíces hebreas muy temprano. El historiador Pelikan, como ya lo hemos indicado, él señala que esos padres de la iglesia del período posapostólico, por ejemplo del siglo II de la era cristiana, no leían, no hablaban ni comprendían el hebreo. ¿Es esto de importancia? Vean ustedes, todo lo que es escritura sagrada había sido expresado y escrito en el hebreo. Y esa lengua materna, la lengua madre, estaba ahora comenzando a ser desconectada por completo. Piensen ustedes lo que pasaría en Estados Unidos o en América Latina. Cuando nosotros hablamos en idioma inglés y se habla de la lengua madre en el idioma inglés, se piensa en Gran Bretaña. Cuando en América Latina hablamos de la lengua madre como español, se piensa en España. Y definitivamente ese es un aspecto que nosotros encontramos. Pero ahora pregúntense ustedes, ¿qué puede pasar cuando se produce una gran separación entre la mamá, creadora de la lengua, y aquellos que están usando la lengua? Definitivamente eso es lo que nosotros encontramos allí. Lentamente un grado de alejamiento, especialmente de las escrituras que inspiraron a la iglesia primitiva y a los tiempos de Jesús, fueron distanciándose del judaísmo. E incluso Jesús, que nació en Judea, era judío, practicó la vida de un joven judío, observó el sábado, toda su vida. Lentamente esos conceptos fueron secularizados. Hoy en día muchas iglesias cristianas aceptan a Cristo como fundador de la iglesia cristiana, pero vea usted lo que pasa. No adoran a Dios en el día en el cual Jesús iba a la sinagoga. Cuando vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, los versículos 15, 16 y 17, dice las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús, como era su costumbre, y señalo esto con énfasis y comillas, iba cada día de reposo. Y en la versión 60 hay un asterisco y usted va a la parte de abajo y dice, aquí equivale a sábado. Y quiero decirles que ese es un cristiano sabotaje a la revelación de las Escrituras. Porque no se tiene que poner eso, se lo tiene que poner dentro del texto. Porque cuando usted toma la expresión día de reposo, usted va al original griego y el original griego, estimado amigo que nos está contemplando, dice Shabbat o Shabbaton. Por lo tanto, esa expresión no es adecuada, no es correcta. Debe decir lo que dice en el original, y en el original dice sábado. ¿Cuál es el punto? Definitivamente algunos traductores hoy intentan tratar de desviar el concepto de tal manera que el adorador, el estudioso, el lector no se guía hacia ese punto y comience a preguntar qué es lo que pasó con el sábado. Definitivamente eso fue lo que pasó. Hoy muchos evangélicos están llevando la visión en un grado extremo. Pero volviendo al punto, así la iglesia
tomó una nueva identidad en el periodo posapostólico. Yo diría de un proceso de hibridización, si es que lo podemos llamar así en idioma español. Un híbrido de paganismo, platonismo y cristianismo, y finalmente del cultivo de esas ideas surge la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con el paso del tiempo, la doctrina de la Iglesia nacieron bajo la visión de autores griegos empapados de la filosofía griega. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Algo interesante ocurre. En los primeros sínodos y en los primeros concilios, los que no están registrados en la Biblia del período posapostólico y bajo la influencia del pensamiento de los griegos que tenían como su herencia cultural, cincelaron fórmulas por medio de las cuales la Iglesia habría de concebir, limitar y definir la persona de Dios. Algo que usted no encuentra jamás en el Antiguo Testamento. No va a encontrar jamás en ninguno de los episodios del Antiguo Testamento que el hebreo esté comenzando a especular acerca de la persona de Dios. Dios está en su santo templo. Adórenle toda la tierra, toda la creación. Ese es el concepto que reina definidamente en las Escrituras sagradas. ¿Por qué es importante esto para entender definidamente este punto de la doctrina de Dios? Porque de ahora en adelante nosotros íbamos a encontrarnos que la visión de Dios habría de ser totalmente redefinida prácticamente a partir de esos puntos. Un escritor contemporáneo, ex director del Departamento de Teología de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan, territorio de los Estados Unidos, escribió en los años 1970 un pequeño artículo para Andrews Seminary Studies sobre el tema de la doctrina de Dios, al cual él refiere como la doctrina de la Trinidad. Y nosotros vamos a ir analizando ese punto. Y él dijo lo siguiente: la doctrina de la Trinidad es importante y es definidamente una base angular del concepto para la iglesia cristiana. Y él dijo así: si la doctrina de la Trinidad es verdadera, entonces quienes la niegan no adoran al Dios de las Escrituras. Y si es falsa, los trinitarios, al rendir honor sagrado al Hijo y al Espíritu Santo, son igualmente culpables de idolatría. La doctrina de la Trinidad no es mera especulación, antes bien, subyace en las raíces teológicas de cada individuo y afecta toda postura de fe y práctica. Fin de la cita. Aquí nosotros nos encontramos que el doctor Raúl Dedren, que aún existe y vive en la zona de Ann Arbor, territorio de Michigan, Estados Unidos, dice a través de esa expresión la importancia que tiene esta doctrina para poder entender la persona de Dios. Y de hecho, cuando vamos ahora a este punto, debemos ver la conexión que se produce entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el resto de los minutos que nos quedan en esta presentación, vamos a ir viendo cómo definidamente en el Nuevo Testamento se van tomando ideas y conceptos que se reflejan en el pasado Antiguo Testamento y cómo son utilizados en algunos de los libros en el territorio del Nuevo Testamento. Si estamos preparados, vamos a abrir entonces uno de los aspectos que hablan de Dios y que a veces algunas personas tienen algunas incertidumbres y algunas preguntas en relación con algunos de estos aspectos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19. Y cuando nosotros llegamos allí, encontramos algo. Y vale la pena que revisemos algunos de los conceptos que habíamos dicho anteriormente. Habíamos dicho en la primera presentación que Dios es uno y único. Dios es uno y único.
Y ese concepto lo vamos a encontrar aquí. Vean ustedes lo que dice Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Es el momento final. El Señor Jesús está terminando su ministerio aquí en la tierra. Ha de enviar a los discípulos en su labor. Y el evangelista Mateo registra el mandato evangélico, el gran mandato evangélico o comisión evangélica que nosotros encontramos. Y dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros analizamos la frase, descubrimos que el texto y el original dice en el griego, en forma singular, en el nombre. Sin embargo, cuando libera la expresión del nombre, en realidad nos da tres nombres. Tres: el del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, de la misma manera que en el libro del Génesis, cuando el autor habla acerca de Dios, usa el singular, y luego Dios, cuando habla de sí mismo, usa el plural, el Señor Jesús, sin dar explicaciones mayores, no hay ningún tipo de aclaración, les dice que Él los envía para que bautizasen en dicho nombre. No hay error y definitivamente vamos a los originales y los encontramos de esa manera. Cuando en la iglesia cristiana primitiva la idea del concepto del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo avanza en algunos de sus discernimientos, nos vamos a encontrar que también encontramos dicha idea. Por ejemplo, si usted abre la Biblia en la segunda de las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 14. 14 es el último versículo de la epístola a los Corintios, la segunda. Dice lo siguiente el apóstol: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es una fórmula claramente trinitaria. El apóstol básicamente les dice allí la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del apóstol Pablo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Algunos cuando analizan este concepto se preguntan, ¿cómo es posible que él diga esto? Y vale la pena analizar esto. Pablo era un rabino judío. ¿Podía un rabino judío que conocía a fondo las Sagradas Escrituras llegar a cometer un error en ese sentido? Quiero decirles, estaba confundido Pablo, tenía alguna idea que pudiera haber algún indicio de confusión. Cuando usted va atrás al versículo 11, ven ustedes algo muy interesante. Dice Pablo lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y vean lo que dice ahora: y el Dios de paz. Esto es singular. En el griego empleado por Pablo, esta expresión es singular. Y dice, el mismo Dios de paz, dice, y de amor estará con vosotros. Por lo tanto, en el versículo 11, Pablo se refiere a Dios como un Dios. Y nosotros encontramos luego que en el versículo 14, cuando concluye, habla de la gracia del Señor Jesucristo, habla del amor de Dios y habla de la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este aspecto del la triple afirmación, la triple mención del nombre del Padre, del Señor Jesús y también del Espíritu Santo, culmina esta carta. Y vamos a encontrar que hay una coincidencia apostólica con la manera en la cual él usa este concepto, no solamente en la segunda epístola, sino también en la primera de las epístolas.
Ven ustedes 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto dice: erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Triple nombre. Jesús, Dios y Espíritu Santo. Triple nombre. Eso nos está hablando que el apóstol Pablo, ex rabino, estaba definitivamente en una claridad de este concepto. En 1 Corintios, el capítulo 12, los versículos 4 al 6, establece un punto que es sumamente llamativo. Ahora, dice él, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nuevamente aquí nosotros encontramos que hace referencia al Señor Jesús, a Dios el Padre y al Espíritu Santo, recalcando la diversidad de ministerios. ¿Saben? Si nosotros revertimos la idea que el apóstol Pablo presenta aquí, nos encontramos con algo sumamente interesante. Considere usted por un instante invertir la orientación del pensamiento apostólico. Si no hubiera diversidad de personas divinas dentro del único Dios al cual él está haciendo referencia, Pablo no hubiera usado el modelo trinitario para ilustrar la unidad en la diversidad de los ministerios desempeñados por las distintas personas que componen la comunidad de los elegidos. ¿Por qué? Porque definitivamente el apóstol Pablo está diciendo esto. De la misma manera que en el cielo hay 3 personas distintas que trabajan en unidad, aquí en la tierra sus seguidores, que tienen diversidad de orígenes, diversidad de razas, diversidad de lenguas, pueden trabajar en unidad reflejando en la tierra la unidad que hay en el cielo. Cuando nosotros analizamos este aspecto, esto es lo que el Señor Jesús expresa como su personal deseo y voluntad que se produzca en la oración sacerdotal, en el capítulo 17, en los versículos 20, 21, 22 y 23. No voy a hacer la cita completa, básicamente el Señor Jesús en esa oración expresa la idea diciéndole al Padre en oración: Padre, de la misma manera que tú y yo somos uno, así también ellos manifiesten ese mismo sentir, esa misma unidad. Y ese es nuestro desafío. La iglesia cristiana, para poder llevar hasta los confines de la tierra, como dice Hechos capítulo 1, versículo 7, el mensaje y liberarlo a toda la humanidad, debe estar unida. Debe estar unida bajo la misión, debe estar unida con el mismo propósito, debe estar unida en visión, en trabajo y en todo lo que sea necesario para complementar la misión que el Señor encargó a la iglesia cristiana primitiva. Y esa es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Vean ustedes algunos otros aspectos que encontramos allí. El párrafo de Gálatas es un poco largo. Yo les recomiendo que quizás ustedes lo puedan leer. Gálatas capítulo 6, los versículos 8 al 15. Ustedes van a encontrar nuevamente el apóstol Pablo trabajando acerca de la triple unidad en la persona de la divinidad. Y en 2 de Corintios 1, 21 y 22, el apóstol dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vea el pasaje, analice el texto y observe usted que aquí el apóstol se está refiriendo a los 3 nombres que nosotros encontramos que ya ha utilizado: Cristo, Dios y el Espíritu Santo. No hay forma de confundirnos.
sobre este aspecto. Nuevamente, en Tesalonicenses vamos a encontrar, y es muy interesante que algunas de estas epístolas están destinadas a los griegos, como Corintios y Tesalonicenses, y él invade definitivamente este concepto. Le dice 1 Tesalonicenses 5, 16 y 22, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Nuevamente encontramos dar gracias a Dios con vosotros en Cristo, no apaguéis el espíritu. Nuevamente los tres nombres los encontramos referidos aquí en la epístola a los tesalonicenses. Pedro, el apóstol Pedro, que a veces, a diferencia de Pablo, que es más teológico en la forma y concepción de sus ideas, cuando nosotros vamos definitivamente a su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 1, él dice lo siguiente: Pedro inmediatamente siente la necesidad de decirle al lector quién es él. Y dice, apóstol de Jesucristo. Le dice ahora a quiénes le escribe esta carta. Y dice, a los expatriados de la diáspora. El concepto diaspórico o diáspora era el concepto de los judíos en la dispersión. Es decir, aquellos que estaban fuera de fronteras del territorio de Israel. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El contexto es clarificatorio y obvio. Elegidos según, dice ahora, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nuevamente encontramos que hay una referencia trinitaria. Es decir, nosotros creemos en un Dios que es uno y único, pero que manifiesta tres personas en su interior, y esto es reconocido por distintos escritores y autores. Ya si nosotros hacemos una leve suma, ustedes pueden ir indicando Moisés, ustedes pueden ir indicando Isaías, ustedes pueden ir indicando Oseas, ustedes pueden ir viendo Zacarías, ustedes pueden ir viendo el Evangelio según San Mateo. El mismo Señor Jesucristo da la comunicación, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es decir, este concepto es claramente aceptado dentro de la iglesia cristiana primitiva y de hecho es un concepto que nace en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero siempre lo mismo. Hay algunas personas, y voy a detenerme aquí un momento, que cuestionan el texto de Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y ellos alegan o discuten y dicen más o menos lo siguiente, que ese texto, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad es una especie de coma. Cuando se habla de esa expresión técnica, significa que algún redactor antiguo tomó una observación lateral en un texto antiguo y lo introdujo dentro del texto de las Escrituras. Y algunos sostienen que eso ocurrió en el período de Constantino, es decir, entre los años 272 y el 337 después de Cristo. Y hay quienes afirman que no tiene consistencia con, en general, el Evangelio según San Mateo. Quiero decirles lo siguiente, cuando ustedes leen con atención el Evangelio según San Mateo y cuando revisan este concepto, el texto es absolutamente consistente. En primer lugar, el pasaje armoniza con la idea que enfatiza Mateo en todo el Evangelio, la idea de Dios como Padre. ¿En cuál Evangelio nosotros encontramos que se enseña a orar a la iglesia cristiana primitiva, Padre nuestro que estás en los cielos? Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, el concepto de Dios como Padre
que es enternecedora, especialmente para aquellos que han carecido de un padre terrenal o un padre ha muerto en el periodo de la temprana juventud. Este concepto nosotros encontramos que es apasionantemente interesante. Más, cuando vamos al comienzo del mismo ministerio del Señor Jesús, encontramos que cuando Jesús comienza su ministerio, y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3 lo describe bien, encontramos que en el momento de su bautismo se escucha una voz que desde los cielos dice y cita el pasaje de Isaías: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si la voz del cielo está hablando de Jesús como Hijo, ¿quién es el hablante? El Padre. Ese es el concepto, eso es absolutamente claro. E inmediatamente añade el texto que aparece la presencia de una paloma que es portadora de la presencia del Espíritu Santo que está en el momento del bautismo del Señor Jesús. Observen ahora, la voz del Padre, el Espíritu Santo y en las aguas bautismales del Jordán, la presencia del Señor Jesús. Cuando usted conecta estos conceptos, y especialmente con Mateo 28, 19, ergo, lo que el texto está diciendo es que Jesús está enviando a bautizar a los discípulos de la misma forma que Él fue bautizado. Cuando Él le dice, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús está recordando su propia experiencia, en la cual estuvieron la presencia del Padre, la presencia del Hijo, y Él ahora habría de investir a cada bautismo con su presencia. Algunos han cuestionado, y algunos especialistas en lenguas bíblicas han respondido, el texto de Mateo 28, 19, quiero decirles, amigos y hermanos, están en los antiguos códices, en el códice sinaítico, lo cual es prácticamente incontrovertible, una línea muy cercana al papiro Bodmer, en el Códice Vaticano, en el Códice Alejandrino. Por lo tanto, Mateo capítulo 28, versículo 19, es absolutamente indiscutible de su presencia en las Sagradas Escrituras. No permitan que alguien lo niegue. Más, reflexionen en cuál es nuestro propósito en ese legado que el Señor nos dejó e inspiró a Mateo cuando dijo, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted, estimado televidente de 3ABN Latino, tiene que pensar en una decisión, esa es la decisión bautismal para su vida. Que Dios le bendiga. De las Sagradas Escrituras. Y como vamos a hablar acerca de Dios, nuestro Dios y Creador, vamos a, donde quiera que estemos, a inclinar nuestros rostros y a elevar una plegaria pidiendo su presencia en este momento de encuentro al analizar y revisar algunos de estos conceptos, textos, pasajes de las Sagradas Escrituras en los cuales en esta presentación habremos de ir invadiendo, analizando y también reflexionando para nuestra vida espiritual. Oremos. Padre en los cielos, venimos nuevamente delante de tu presencia para pedir que tu compañía, la de tu Santo Espíritu y la del Señor Jesucristo, estén con nosotros en esta ocasión. Gracias por los amigos que nos están contemplando, 3ABN Latino en toda América Latina y el territorio de los Estados Unidos y el mundo. Y te pedimos que tú les bendigas donde quiera que estén. Ahora habremos de ir a tu palabra y analizar algunos de estos aspectos.
Pedimos todas estas cosas en el nombre sagrado del Señor Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a invadir un aspecto que posiblemente por un momento sea un aspecto quizás un poco diferente de lo que hemos hecho en el primer tema, porque vamos a ir analizando el tema de la doctrina de Dios y ver cómo la doctrina de Dios afecta en las Sagradas Escrituras prácticamente a cada una de las doctrinas que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. La doctrina de Dios está presente en el tema de la creación. La doctrina de Dios, lo que creemos acerca de Dios, afecta el concepto que nosotros tenemos de quiénes somos, qué es. Qué bendición escuchar este himno que está inspirado en las palabras de Jeremías en Lamentaciones, cuando dice, grande es tu fidelidad. Muchas gracias, Michael. Gracias por la música. Realmente este es un himno que nos eleva de una manera extraordinaria al trono de la gracia. En esta tarde, en esta ocasión, en esta mañana, en cualquiera de los momentos en los cuales usted, amigo, esté sintonizando a 3ABN Latino, queremos decirle que en el segundo de los episodios de la serie Anclas de la Verdad en relación con el Dios al que adoramos, estaremos haciendo referencia a la transición en relación con la perspectiva de Antiguo a Nuevo Testamento. En la primera de las presentaciones estuvimos hablando acerca de la persona de Dios en el Antiguo Testamento y en esta ocasión vamos a estar revisando por qué es de importancia este aspecto. La Biblia dice en el libro del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios es el principal personaje que somos. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se origina el hombre? ¿Cuál es el propósito que tiene en la vida? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? La doctrina de Dios también afecta el concepto que nosotros tenemos de escrituras, de palabra de Dios, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Y de hecho, obviamente, afecta el concepto del día de descanso, el día de reposo, el sábado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Afecta el concepto de pecado, de idea de la caída del hombre, etc. El matrimonio, la familia, los mandamientos, la ley, el sentido de la revelación profética, también nos encontramos que es afectado por nuestra concepción e idea acerca de Dios. Afecta el concepto de patriarcas, profetas, santuario, sacerdocio, el Mesías, la venida del Señor, la revelación, la comunicación con los santos hombres de Dios en el pasado y también en el Nuevo Testamento, y el sentido que tiene la iglesia contemporánea. Es decir, la doctrina de Dios es abarcante e importante. Por esa razón, nosotros en esta tarde, y antes de introducirnos a algunos aspectos de los que habremos de ver en el Nuevo Testamento, habremos de analizar ese periodo de transición que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Seguramente usted se preguntará, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Cuando usted toma su Biblia y usted abre el Antiguo Testamento desde el libro del Génesis hasta el último capítulo, el capítulo 3 del libro de Malaquías, esa sección es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento.
Toda esa sección fue escrita en griego. Y luego, seguramente en los ejemplares de las Sagradas Escrituras que usted tendrá, habrá alguna página en blanco que a Dios en nuestros pensamientos a través de la música. Y está con nosotros nuevamente nuestro querido amigo Michael Berry. Michael va a interpretar al piano una hermosa melodía que lleva como título "Grande es tu fidelidad". ADN Latino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Daniel Escarone, con la serie El Dios que adoramos. Amigos, bienvenidos a una nueva presentación de Anclas de la Verdad. Les agradecemos su atención, el poder brindarnos el amor que nos dan, de poder dejarnos entrar en sus hogares. Queremos decirles que esta serie será una serie muy bendecida y estamos seguros que ustedes van a aprender mucho al escuchar de los labios del pastor Daniel Escarone esta serie de temas, y este ya es el segundo tema, que en esta oportunidad lleva por título Transición de ideas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar temas muy profundos de la Biblia y vamos a aprender juntos y a conocer más a nuestro Dios, al Dios que adoramos. Y quisiera pues no tomar más tiempo en esta introducción. Agradecemos una vez más al pastor Daniel Escarone, quien se desempeña como pastor de la Iglesia Adventista en la región de Michigan, del estado de Michigan, aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, el pastor Escarone tiene una vasta experiencia como pastor, como educador y también como editor de libros. De hecho, él ha escrito ya algunos libros y justamente esta serie está basada en una publicación que él recientemente ha terminado y que ha titulado El Dios que adoramos. Muy bien, para continuar queremos dejarlos en compañía de buena música para esta apertura, la apertura espiritual de este programa en el cual podemos también elevar nuestros corazones